Vamos a hacer una revisión general de los aspectos más importantes de la espermatogénesis. Sientan ustedes toda la libertad y la confianza para preguntarme en el momento que sea necesario, para que yo no avance sin aclarar dudas. Así que, con toda confianza, yo puedo atender las preguntas que ustedes quieran hacerme. Así que, voy a apagar mi cámara para solamente quede en la pantalla las imágenes que les voy a presentar. ¿Algún comentario, chicos, chicas? Entendido, doctor, gracias. Perfecto. Entonces apago cámara y voy a compartir la pantalla con el tema de espermatogénesis. Quiero que me digan si ya están viendo. Voy a iniciar la imagen desde el principio porque lo tengo avanzado. Aquí se encuentra la pantalla, dice espermatogénesis y los nombres de dos profesores. Por favor, díganme si ya lo observan. Sí se ve, doctor. Perfecto, gracias. Sí se ve. Muy bien. Bueno, pues este documento lo elaboramos entre un profesor que ya está jubilado, el doctor Carlos Silva Mena, y el que les habla, Rubén Montes Pérez. Bien. ¿Cuál es la importancia, o mejor dicho, cuál es la función de la espermatogénesis? La función de la espermatogénesis son dos. Primeramente, la producción de espermatozoides y además que estos espermatozoides maduren y alcancen a la maduración la capacidad para fecundar, ¿sí? De manera que esta formación de espermatogénesis, como su nombre lo dice, abajo voy a colocar el texto. La espermatogénesis, pues es la generación de espermatozoides y se lleva a cabo dentro de los túbulos seminíferos, a partir de las espermatogonias. Pero algo muy importante, todas las espermatogonias dentro de los túbulos seminíferos tienen un aislamiento inmunológico por las capas celulares que recubren a los túbulos seminíferos. Por otro lado, para la formación y la maduración de espermatozoides hasta la estructura final se lleva a cabo mediante dos etapas. La primera se llama espermatocitogénesis. Tengan mucho cuidado con los nombres. Pueden dividirlo en dos y luego juntarlos. Por un lado, para que sea más fácil recordar los nombres, podemos decir que es la espermatocitogénesis. Espermatocitogénesis. Citogénesis significa la generación de células y por lo tanto, como lleva la palabra espermato, significa toda la palabra la generación de células espermáticas. En esta etapa, lo que consiste es que aparecen dos procesos. Primeramente, la multiplicación celular por divisiones mitóticas y después aquellos espermatocitos que terminan la división mitótica inician la división meiótica. Y la división meiótica consiste de dos etapas, dos divisiones. Mientras las células se dividen por mitosis, se multiplican, porque de una célula se generan dos, de 2, 4, de 4, 8, y así progresivamente, sería la división mitótica. Pero la meiosis, pues es la reducción del número cromosómico, ¿sí? Una vez que ya se ha efectuado y se ha terminado la espermatocitogénesis en esas células, entonces hay una metamorfosis o transformación de la estructura. Y el nombre que tiene este cambio morfológico de los espermatocitos a espermatozoides con estructura final tiene dos nombres posibles. Una se llama espermatohistogénesis o también tiene el nombre de espermiocitogénesis. También tienen dos palabras que se unen, espermato
espermato-histogénesis, significa la formación de tejido espermático. Y la espermiocitogénesis significa la generación de espermatozoides a partir de espermátidas. Así que, pues simplemente recuerden bien que la primera etapa es la espermatocitogénesis, que es la multiplicación celular y meiosis, y la segunda pueden usar cualquiera de los dos. Yo a veces uso mejor el primero, espermatohistogénesis, porque es más fácil de diferenciar que el anterior, pero ustedes deciden de qué manera lo van a aprender. En la siguiente imagen voy a mostrarles una fotomicrografía al microscopio, ya antigua, pero muy buena. Estos son cortes transversales de tejido testicular, de un testículo. Doctor, disculpe, no tiene puesto el modo presentación, no se ve la pantalla completa, solo se ve en los recuadros pequeños. Ah, bueno. Qué bueno que me lo dices. Voy a regresar y voy a poner página completa. Estoy esperando que cargue a página completa. Hay un problema aquí. Está muy lenta la comunicación. El flujo de datos está retrasado. Permítanme un momento. Díganme si están viendo ya la pantalla completa. Espermatogénesis. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Bueno, gracias. Bueno, voy a retomar las dos etapas de la espermatogénesis. La espermatocitogénesis y la espermatohistogénesis. ¿Ok? Eso ya lo había comentado hace un momento, ¿cierto? Bueno, continuamos. En esta fotomicrografía o fotografía al microscopio, ¿ya lo están viendo? Díganme si ya lo están viendo. Sí se ve. Ah, ok. Bien, pues van a ver que hay unas flechas rojas que indican algunas estructuras. Primeramente, la flecha roja de arriba dice compartimento abdominal. Realmente ese término se refiere al tejido espermatogénico. El compartimento abdominal es el tejido espermatogénico. ¿Qué quiere decir? Que ahí están las células que van a generar los espermatocitos y espermátidas en diferentes etapas de formación. Y ven que ese círculo tiene unas capas celulares abundantes y al centro tiene como un espacio sin color, que es precisamente el espacio donde se van a vertir las células ya maduras para dirigirse hacia afuera del testículo. Algunos túbulos seminíferos, vean, este es un túbulo seminífero, lo estoy marcando con el cursor. Díganme si están observando el cursor que lo estoy moviendo. Muy bien. Esto es un túbulo seminífero. Vean que hay un borde que lo cierra como un círculo. A un lado hay otro túbulo seminífero, a la derecha, arriba. Y la característica de estos dos es que como están cortados transversalmente, el epitelio germinal que existe, el epitelio que genera los espermatozoides, tiene abundantes capas celulares. Permítanme un minuto. Es que se secó mi garganta.
Bien, regreso con ustedes. Entonces, cada círculo que se observa aquí es un túbulo seminífero cortado a la mitad. Entre un túbulo seminífero y otro hay un espacio. Este espacio está lleno de otro tipo de células. Se llaman células intersticiales. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 túbulos seminíferos. Y entre los primeros 4 aparecen estas células que llenan estos espacios, se llaman intersticios. Y por eso estas células se llaman células intersticiales que producen hormonas. Aquí se producen principalmente los andrógenos. Bien, entre un túbulo seminífero y otro, este borde de forma circular está formado por uniones de células entre túbulos seminíferos. Estas células que forman estas membranas que separan a un túbulo de otro túbulo, ¿sí?, constituyen la barrera que no permite que las células sanguíneas ingresen hacia el túbulo, porque en este espacio intersticial se encuentran vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos que están aquí, pues al llevar leucocitos como eritrocitos, no pueden difundirse hacia el interior de cada túbulo seminífero, porque esta serie de membranas que recubren a los bordes de cada túbulo tienen una especie forman o funcionan como una barrera que impide el paso de algunas células sanguíneas. Por esa razón se dice que tienen aislamiento inmunológico. Si por alguna circunstancia, como fuera, por ejemplo, un golpe, un traumatismo, una herida, que produjera una abertura o un desgarro y hubiera esta pared, un espacio donde entrara una célula sanguínea, entonces se genera una reacción inmunológica ante las células espermatogénicas. Y eso tiene una razón de ser. Vamos a recordar el tema de diferenciación de las gónadas. Estas células que ahora que van a ser espermatozoides, originalmente venían del saco vitelino, una membrana que está fuera del embrión y que colonizaron las crestas genitales. Esos fueron sus precursores y se aislaron formando estos conductos. Esto significa que estas células tienen algunas componentes moleculares que lo hacen diferente al resto del cuerpo del organismo. Por esa razón, la estructura del túbulo seminífero los mantiene aislados con esta barrera hematotesticular para que ninguna célula sanguínea penetre y desencadene una respuesta inmunológica por el origen que tienen desde que se formó el testículo, y lo mismo pasa con el ovario. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Puedes repetir de dónde venían? Originalmente del saco vitelino, ¿y de qué células? Exactamente. Las células germinales primordiales o primitivas venían del saco vitelino que está fuera del embrión y fueron migrando hasta llegar a las crestas genitales, donde se introdujeron, formando los cordones sexuales primitivos, y allí se aislaron. Y el resto de las células del organismo tienen algún componente diferente porque esas sí estaban dentro del embrión. Estas provienen de otra capa celular fuera del embrión, estas células. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias, doctor. Muy bien, vamos a continuar. Bien, pues aquí dividí precisamente un esquema, las dos etapas, la espermatocitogénesis y la espermatohistogénesis. En la espermatocitogénesis, de las espermatogonias, que son las células que ya se diferenciaron a partir de las células germinales que provenían del saco vitelino, cuando el animal nace, pues nace con las espermatogonias. Conforme va creciendo el animal, ¿sí?, este proceso de multiplicación por mitosis es lenta,
¿sí? Sin embargo, cuando ya inicia la etapa puberal, entonces empieza una multiplicación intensa por mitosis de las espermatogonias. Precisamente en esa etapa que inicia la época reproductiva o el periodo reproductivo del animal, entonces las hormonas generan una activación de las espermatogonias para que se multipliquen de una manera intensa por mitosis hacia una espermatogonia, que es una espermatogonia inicial, a una espermatogonia tipo A. Hay varios tipos de espermatogonia tipo A, la 1, A2, A3, etc. Y de cada espermatogonia tipo 1, tipo 2, se genera otro tipo de espermatogonia por división mitótica. Se llama espermatogonia intermedia. De la espermatogonia intermedia, a través de más mitosis, se genera otro tipo de espermatogonia, la tipo B. Entonces, la multiplicación mitótica genera millones de espermatogonias, porque todas se dedican solamente a multiplicarse por mitosis. La cantidad de cromosomas que tienen todas estas espermatogonias es diploide. Quiere decir que corresponde a la cantidad normal de su especie. Pero cuando la espermatogonia tipo B ya no se divide por mitosis, sino que va a iniciar esta célula, la primera división meiótica, entonces esta espermatogonia recibe el nombre de espermatocito primario. Cuando hablamos del espermatocito primario, es porque la célula inicia la primera división meiótica. ¿Bien? Por lo tanto, ninguna espermatogonia se va a dividir por meiosis. La primera que desciende de una espermatogonia B se llama espermatocito primario y se llama así porque inicia la primera división meiótica. La primera división meiótica de espermatocito primario que proviene de una espermatogonia tipo B, al dividirse en esta primera división, va a recibir cada célula la mitad de cromosomas. Por lo tanto, esta división a partir del espermatocito primario, terminando la primera división meiótica, ya es haploide, cantidad N. ¿Sí? Si un animal tiene 46 cromosomas 2N diploide, los espermatocito primario, al terminar su división en la primera división, entonces este espermatocito que resultó, pues en vez de tener 46, tiene 23 cromosomas. Una vez que terminó la primera división meiótica, el espermatocito se llama espermatocito secundario. Se llama así porque va a iniciar la segunda división meiótica. Entonces, de cada espermatocito secundario se divide en dos para que la célula que resulta se llama espermátida o espermátide con la misma cantidad diploide del espermatocito secundario. La espermátida, que inmediatamente se genera de la segunda división meiótica, ya no sigue dividiéndose. Hasta ahí terminó su segunda división meiótica. Lo que va a suceder es un proceso de transformación morfológico. Esta espermátida, que aunque en un principio es redonda, en esta transformación en su estructura para generar un espermatozoide alargado con flagelo, pues entonces en este proceso que la espermátida se transforma a espermatozoide, se le llama espermatohistogénesis. ¿Alguna pregunta? Bueno, supongo que entonces se entendió. Pasemos a la siguiente. Estas son imágenes del espermatohistogénesis. El espermatocito secundario, vean que tiene una forma, aquí se ve circular, pero es prácticamente esférica. Un núcleo grande, un citoplasma también grande, pero cuando el espermatocito secundario se divide, genera la espermátida. Tenemos aquí una espermátida que tiene una estructura parecida al espermatocito secundario, pero ya es espermátida porque terminó su segunda división meiótica. Los cambios que va a sufrir son varios. Primeramente,
va a reducirse el tamaño y el volumen de la célula. Es más pequeña que el espermatocito secundario, es espermatida temprana. Y vean ustedes cómo aquí en este borde se observa como una bolsa grisácea. Esta bolsa grisácea del aparato de Golgi, que es un organelo de la célula, se empieza a separar y a condensar en un borde. Y al mismo tiempo el núcleo empieza a reducirse y el citoplasma de la célula también se reduce. Hay otra porción de organelos que se encuentran por otra parte, por otro lado de la célula, la cual paso a paso, esta genera la cola. ¿Sí? Aquí tenemos a la izquierda abajo precisamente la siguiente etapa. Cuando ese aparato de Golgi se agrupó en un borde, va a generar otra bolsa, va a generar la bolsa acrosómica o acrosoma. El resto del citoplasma de la célula se alarga y empieza a proyectarse el flagelo. Conforme empieza a formarse, ya a diferenciarse el espermatozoide, los restos del citoplasma se desprenden, como vemos en la imagen del medio que está abajo. Esto es una proyección de los residuos del citoplasma que se van a desprender para que solamente quede la cabeza espermática con su acrosoma y en la cabeza el núcleo, una parte intermedia que está principalmente constituida por mitocondrias y el flagelo, que son microtúbulos que provienen desde la espermátida. ¿Alguna pregunta? Bueno, continúo. Y aquí tenemos ya un diagrama de un espermatozoide ya que completó la espermatohistogénesis. En la cabeza se encuentra una bolsa o vesícula acrosómica. A la derecha de esta imagen vemos del lado, ¿sí?, que la cabeza está aplanada. De manera que aquí vemos una vista lateral y arriba está una vista desde arriba. Entonces está aplanado. Esa es su estructura normal. El acrosoma envuelve la parte más apical, la parte apical de la cabeza. Y es una bolsa, que cuando vimos fertilización saben ustedes que esta bolsa acrosómica, cuando va a fecundar, se abre, se rompe la bolsa acrosómica mediante la reacción acrosomal para liberar su contenido y penetrar el óvulo. Por eso es que se formó en espermatohistogénesis. El cuello y la parte media del espermatozoide se observa allí como una serie de anillos. Estos anillos, cuando se corta a la mitad, se observa esa estructura, que son principalmente mitocondrias y la raíz de los túbulos que van a formar el flagelo. De manera que estas bordes que vemos aquí, o estas manchas oscuras, no son más que las proyecciones de los flagelos que van a conformar la cola del flagelo, o la parte alargada del flagelo. Este es el producto final de la espermatohistogénesis. Para que esto ocurra hay una serie de pasos. En esta imagen estamos viendo del lado izquierdo la primera división meiótica, que es muy larga. La célula es grande y por lo tanto estamos hablando del espermatocito primario porque es el que inicia la primera división meiótica. Posterior a esto, inicia la segunda división meiótica. Termina la segunda división meiótica y comienza la espermatohistogénesis, que es la transformación de la estructura hacia una estructura con flagelo y alargado. Dependiendo de la especie, aquí van a ver que hay 14 etapas, más aparte las primeras. Estas primeras son de la primera división meiótica, la profase. Y aquí tenemos las 12 incluyendo una especie que presenta
12 etapas. Hay especies que presentan 8, otras presentan 12, dependiendo de la especie. Bien. Ahora bien, esto que acabo de mencionar, en el túbulo seminífero se observan ciertos rasgos que lo vuelven característico. El ciclo del epitelio seminífero y las ondas espermatogénicas. Que alguien me haga el favor de leer esta lámina, la definición de ciclo y la definición de onda espermatogénica. ¿Quién quisiera colaborar con esto? Yo, doctor, Por favor, adelante. dice ciclo del epitelio seminífero, aparición secuencial y repentina de un número específico de arreglos celulares o imágenes histológicas en cada segmento dado de un túbulo. El número de arreglos y la duración del paso de toda la serie en un punto dado es típico de la especie. Ondas espermatogénicas, disposición espacial de los arreglos celulares a lo largo de un túbulo y aparentemente desplazamiento de los mismos como consecuencia del reemplazo gradual de cada arreglo por otro en cada punto dado del túbulo. Gracias. La redacción es correcta, aunque no es fácil de entender. De manera muy sencilla, el ciclo de epitelio seminífero es la secuencia de las transformaciones. Voy a regresar a la lámina anterior. Acá está. Bueno, toda esta secuencia que ven que dice A, I, N, B, son la espermatogonia tipo A, la espermatogonia intermedia, la espermatogonia tipo B, la fase del leptoteno preleptoteno, ¿sí? Que ya indica aquí que es un espermatocito primario. Bueno, entonces, esta secuencia que ustedes ven desde A, B, P, L, toda esta secuencia, que son aquí 14 etapas, es un ciclo espermatogénico, que es la secuencia completa de los cambios que se presenta en el espermatozoide, pero no uno, en muchos espermatozoides al mismo tiempo. Bueno, cuando esta secuencia, que es un ciclo espermatogénico, termina, otro grupo de espermatozoides comienza y que se encuentra inmediatamente junto al mismo grupo de espermatozoides que presentaron esto. Entonces, toda esta secuencia es un ciclo, como se menciona aquí, ciclo del epitelio seminífero. Ahora bien, aquí en la siguiente, estamos viendo, díganme si ya estamos observando la siguiente lámina que dice túbulo y epitelio seminíferos. Sí se ve. Muy bien. Del lado derecho está dibujado un túbulo seminífero. Vean que aquí tiene un 1 romano, 2 romano, 3, 4, 5, 6, 7, 8 romano. Aquí hay un ciclo de esta especie que tiene el ciclo 8 etapas, en números romanos del 1 al 8. Pero después del número 8, sigue otra vez otra vez el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es un ciclo, el primero, 2 ciclos y luego el otro ciclo. Por lo tanto, aquí podemos observar que al repetirse los ciclos, se le llama onda espermatogénica. Tenemos aquí 1, 2, 3 ondas espermatogénicas porque los ciclos se repitieron a lo largo del túbulo. Por lo tanto, las células espermatogénicas que estaban en esta primera serie de un ciclo estaban madurando con esa forma en cómo se transforman. Inmediatamente detrás de este segmento aparece otro segmento que también tiene otro grupo de espermatocitos y espermátidas que se están desarrollando en cada una de las etapas y así consecutivamente.
Como los túbulos seminíferos son estructuras muy delgadas, pequeñas y alargadas, entonces cada filamento tiene cientos y cientos de ciclos. Quiere decir que tiene muchas decenas de ondas espermatogénicas. De manera que cada túbulo seminífero puede tener centenas de ondas espermatogénicas, que son ciclos que se repiten, y cada uno de estos ciclos, repetido muchas veces en el túbulo seminífero, está generando millones de células espermatogénicas que van hacia la formación de espermatozoides. En la imagen de abajo es el primer estadio del ciclo del epitelio seminífero. Es otro dibujo. Pero vamos a ver cuál sería el primer estadio, el 1 romano. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, veamos. Este es el borde del túbulo seminífero. ¿Sí? Este borde del túbulo seminífero tiene una membrana que separa del espacio intercelular y de otro túbulo, que funciona como barrera hematotesticular. Vean que estas células que están pegadas al borde, hacia el exterior, son principalmente espermatogonias, ya sea espermatogonia B o espermatogonia A, etc. Pero no están solas. Estas células de espermatogonias, ¿sí?, se encuentran dentro de otra célula que los envuelve, que se llama célula de Sertoli. Entonces, aquí en la espermatogonia B hay otra espermatogonia de tipo A y así hasta espermátidas redondas, ¿sí? Todas ellas están incluidas dentro de una célula nodriza, así se llama célula nodriza, porque es la que los protege y los alimenta, que son las células de Sertoli, ¿sí? Entonces, estas células de Sertoli mantienen la nutrición, respiración, todo lo que necesita la espermatogonia para que pueda desarrollarse. Pero todas estas células tienen forma circular. Incluso las espermátidas son circulares, porque es la primera etapa, la etapa más joven del ciclo del epitelio. En la siguiente imagen, díganme si ya están viendo la imagen o la página número 11. Sí se ve, doctor. Muy bien, gracias. Vean arriba, dice ciclo cuarto del estadio, ciclo 4. Nuevamente, vamos a ver que este túbulo seminífero, ¿sí?, tiene, además de espermatogonias, porque las espermatogonias siguen multiplicándose, porque son las que van a generar más espermatozoides. Bueno, las espermatogonias siguen estando en la parte del borde. Y conforme se alejan del borde, son otro tipo de células que son ya más desarrolladas. Incluso en esta etapa, que es la 4 de 8, porque este ciclo tiene 8 etapas, ya aparecen espermátidas alargadas. Aquí están. Estas se ven como si fueran aguijones, son espermátidas alargadas, que ya están desarrollando cola. ¿Bien? Su tamaño es pequeño y es alargado, porque son espermátidas que están cerca de terminar su formación a espermatozoide. Y se encuentran cerca del espacio donde se van a expulsar, ¿sí? Las espermatogonias continúan multiplicándose por mitosis, porque ellas siguen generando más y más células todos los días, una vez que el animal ya está en su etapa reproductiva. Entonces se forman millones de células a partir de las espermatogonias durante toda la vida reproductiva del macho. Y en la última etapa, el estadio 8 del ciclo,
vean que todavía en el borde siguen espermatogonias porque las que siguen formando más nuevas células. Y las células que están al final ya para liberarse al espacio luminal, así se le llama, y que se van a dirigir luego hacia la red testicular y luego al epidídimo, pues ya son espermatozoides terminados en su transformación con la cola alargada y listos para desprenderse de las células de Sertoli. Hasta el momento en que los espermatozoides ya están maduros, formados completamente, estos espermatozoides se desprenden de las células de Sertoli y ya salen hacia los conductos de la red testicular. Mientras se están formando, siguen dependiendo de las células de Sertoli, porque si estas células de Sertoli no mantienen su función, todas las células van a morir. Por eso se llaman células nodriza, porque las cuidan y las alimentan. Por lo tanto, las espermatogonias, espermátidas, espermatocitos, dependen de estas células de Sertoli. ¿Sí? Si algo le sucede a la célula de Sertoli, todas las estructuras espermatogénicas mueren, porque no hay quien las pueda sostener. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. Bueno, pues aquí está lo que les me decía. De la etapa 1, etapa 2, o más bien fase 1, fase 2, estadio, forma un ciclo del epitelio. Pero cuando se repite varias veces, ya son ondas espermatogénicas. Esto quiere decir que el túbulo seminífero se repite miles de veces el ciclo y cada vez que se repite es una onda espermatogénica. Bien. Otro dato importante. Vean ustedes en este cuadro. Es la figura número 13. Es por especie la duración del ciclo en días, la duración de la espermatogénesis en días y el número de ciclos para completar el proceso. En la especie bovina, el ciclo espermatogénico dura 13.5 días. La espermatogénesis, pues dura 61 días. Si se divide esta cantidad, que sería, déjenme ver, aquí está, 13.5 entre 61, ¿sí? 61 entre 13.5 nos da 4.5. En la especie bovina, si el ciclo espermatogénico dura 13.5 y la espermatogénesis 61 días, al dividir 61 entre 13.5 nos da el número de ciclos para completar el proceso. 4.5 ciclos para completar la espermatogénesis. En la especie equina, el ciclo espermatogénico dura 12.2 días, son valores promedio. Toda la espermatogénesis dura 55 días. Al dividir 55 entre 12.5, también nos da un valor de 4.4 y fracción. Sigue dándonos un valor similar del número de ciclos para completar toda la espermatogénesis. En otras palabras, no importa en cada especie cuánto dure la espermatogénesis o cuánto dure cada ciclo espermatogénico. Al final de cuentas, este es un dato que nos indica que este proceso de formación de espermatozoides tiene un valor que es similar en términos de los intervalos entre las especies. Es como si fuera el límite biológico máximo. Si en algún momento un individuo tiene un número de ciclos mayor a lo que se espera de su especie, que en este caso coinciden en 4.4 a 4.5, nos indica que hay una anormalidad. Si algún espécimen, algún ejemplar de un toro, de repente estamos detectando que tiene un número de ciclos arriba de 4.5, que fuera 6.5, 7.8,
Entonces está indicando que está fuera de control la espermatogénesis en relación al ciclo. Y por lo tanto hay una anormalidad en su función espermatogénica, porque está fuera del rango normal con la velocidad que debe generar todo el proceso espermatogénico. Y por lo tanto, ese rasgo nos indica que ese animal, aunque aparentemente pudiera estar generando espermatozoides, es muy probable que espermatozoides tengan una gran cantidad de anormalidades, debido a que precisamente está fuera del rango fisiológico de su proceso espermatogénico. Para eso sirve esta tabla. La otra, vean aquí que dice duración de espermatogénesis y producción diaria de espermatozoides por gramo de testículo. En la especie bovina, incluyendo varias razas de Bos taurus, o sea, de las razas lecheras, aunque la duración de todo el proceso espermatogénico sea de 61 días, pues esta cantidad en días genera más de 10 millones de espermatozoides por gramo de testículo. Este es un dato muy interesante porque se nos está diciendo que si todo el tejido testicular, todo el testículo, está constituido principalmente por túbulos seminíferos, está lleno de túbulos seminíferos, eso es lo que le dan su constitución a cada testículo. Pues entonces un testículo dentro de los valores fisiológicos normales genera cantidades enormes de espermatozoides en un animal sano, bien nutrido, bien desarrollado, en condiciones climáticas adecuadas, estaría generando esta cantidad de espermatozoides por gramo de testículo. Por lo tanto, si esto es lo que corresponde a un gramo de testículo y el testículo tuviera una masa aproximada de, por decir un ejemplo, 200 gramos, ¿sí? Pues simplemente basta para multiplicar, ¿sí? 200 gramos por 10 millones, ¿sí? Porque cada gramo produce 10 millones. Esto nos está resultando que en total ese testículo de 200 gramos está generando 2,000 millones de espermatozoides. Con esto, lo que quiero enfatizar es que los sementales, especialmente los sementales, que son los animales seleccionados para reproductor, pues tienen una alta capacidad de formación de espermatozoides. Y aquí el punto radica, entonces, de esa gran cantidad de espermatozoides que genera al día, ¿sí? Bueno, pues hay que revisar si la mayor parte de los espermatozoides son normales o son anormales. O si la mayor cantidad de espermatozoides que genera, que son bastantes millones, miles de millones, tienen una movilidad adecuada o no tienen una movilidad adecuada. Y por lo tanto, el asunto es no nada más definir cuál es el volumen, cuál es la concentración, sino las características que definen que esa producción sea eficiente. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. con lo de las malformaciones de los espermatozoides, son aquellos que a veces aparecen con cola torcida o con la cabeza muy grande, y eso se debe a que tienen como que más ciclos de los fisiológicos. No necesariamente, ¿sí? En algunos casos puede ser eso, pero hay otros casos que son más frecuentes. Estas anormalidades, y paso a la siguiente. Anormalidades, ya sea primarias o secundarias, tienen causas diferentes. En el caso de las anormalidades primarias, son anormalidades morfológicas, las que observamos en un frotis
teñido con eosina nigrosina, por ejemplo. Ahí vemos la morfología y con una escala, o sea, una reglilla al microscopio, podemos medir tamaños. Pero el experto en esto ya puede detectar inmediatamente cuando las cabezas son más grandes de lo normal a través de la tinción. Bueno, en el caso de que estas anormalidades sean de tipo primaria, como bien lo mencionaste tú también, el tamaño de la cabeza sean pequeños, microcefálicos, se les llama, o grandes, macrocefálicos, ya implica una anormalidad desde la formación del espermatozoide. O no tenga un acrosoma muy pequeño, también implica una anormalidad en la formación espermatogénica. Cola enrollada, la pieza intermedia partida, ¿sí?, o no desarrollada, es un problema grave. Es un problema grave en términos de que ese animal tiene rasgos o congénitos o genéticos que están generando una cantidad de cromosomas de espermatozoides anormales. ¿Ok? Y esto se puede relacionar con alteraciones en la cantidad de ciclos por espermatogénesis, ¿sí? Pero no necesariamente. De hecho, es más frecuente que estas anormalidades primarias se deban a a procesos congénitos, quiere decir, alguna alteración, alguna afectación durante su proceso de gestación, o sea, durante su proceso de formación embrionaria o formación fetal, ¿sí? De manera que existen algunos factores como, por ejemplo, uno que ha sido muy documentado antiguamente, el consumo de algunas plantas que tienen sustancias de efecto esteroidogénico, principalmente androgénico. Esto se ha informado mucho en Estados Unidos. Hay algunos forrajes que se consumen en el pastoreo, algunos tréboles de allá de Estados Unidos, que tienen sustancias androgénicas, o sea, tienen efecto androgénico. Entonces, esas sustancias que consume el ganado en algún forraje que tenga fitohormonas, es el otro término técnico que tiene, son sustancias con efecto androgénico en el contenido de esas plantas que consume el animal. Pues ese consumo implica la ingesta de sustancias con efecto androgénico. Y esto puede alterar durante la formación del feto en el testículo alguna anormalidad, que sería de tipo primario. Eso se llama congénito. Pero hay otro factor, que es el genético. Este factor genético consiste en que existen algunos alelos recesivos que por una combinación especial, entonces se expresan en el feto. Y esos alelos anómalos traen ya una disposición a generar algunas alteraciones en los espermatozoides. Ese sería el componente genético, ¿sí? Se ha informado que algunas razas, los machos, tienden a tener una cantidad mayor de lo que se esperaría de anormalidades primarias. ¿Por qué? Porque todos los eyaculados siempre tienen anormalidades primarias. El punto es que sean en los valores más bajos. Y por lo tanto, si son valores muy bajos, esos sementales pues pasan la prueba en cuanto a su capacidad para hacer sementales. No todos los millones de espermatozoides son perfectos. Hay una proporción que es menor del 10% de anormalidades primarias y secundarias. Entonces, entre más bajo sea el porcentaje en anormalidades primarias y secundarias, entonces el animal se califica como apto para la reproducción. Y entre las anormalidades secundarias, bueno, son anormalidades que ya se generan
una vez que los espermatozoides ya fueron formados de manera correcta, pero hay alguna alteración en su maduración, como son la persistencia de gota citoplásmica, que es algo muy frecuente en aquellos espermatozoides que no alcanzaron a desprender los residuos del citoplasma y aún tienen algún resto pegado a la cabeza, que es un resto del citoplasma que no se desprendió. ¿Pude responder tu pregunta, compañera? Dime, si no, volvemos a buscar otra respuesta. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, aquí hay unos ejemplos, como bien dijo su compañera, vean arriba. La lámina de arriba, dice aquí, normal, cabeza ovalada, visto desde arriba, porque recuerden que visto de lado está la cabeza aplanada. La cabeza vista desde arriba no se ve circular, se ve alargada, ¿sí? Esto es una anormalidad de un espermatozoide visto desde arriba. Hay una anormalidad en la formación del espermatozoide. Entonces, esta es una anormalidad primaria. Aquí, cabezas muy pequeñas son microcefálicos, también es una anormalidad primaria muy grave, o macrocefálicos, o sin cabeza, o de cabeza amorfa, o de cabeza doble, o de la cola que se encuentra bífida, o sea, dividida en dos o retorcida, ¿sí? Y aquí están, pues, la gota citoplásmica. Aquí vemos una gota citoplásmica en el dibujo, que es un residuo. Entonces, esta normalidad ya no es primaria, es secundaria, porque significa que el espermatozoide se formó completo, pero hay un residuo de citoplasma que no se desprendió. Entonces, esta normalidad, pues, es simplemente de la última etapa de la maduración del espermatozoide, ¿sí? Hay otras anormalidades, como vemos aquí, en la que se encuentra entre el acrosoma y el resto de la cabeza una especie como de suturas. Se llama efecto de diadema. Es una anormalidad de tipo primaria, o que tienen esa especie como de un botón en el borde del acrosoma. Esta anormalidad también es una anormalidad de la malformación del acrosoma, o cabeza quebrada, o sin cola, o cola retorcida, ¿sí? Entonces, entre las anormalidades, en total, la suma no debe exceder de un valor máximo. Siempre va a haber anormalidades primarias y secundarias. Lo importante es que esos porcentajes deben ser mínimos, preferentemente del 5%. Eyaculados con 5% de normalidades se consideran muy buenos, porque significa que el 95% de los espermatozoides son normales, y como son la mayoría que tiene la posibilidad de fecundar, se esperaría buenas tasas de fertilidad. Porque la otra parte corresponde a la hembra. Si un macho es buen semental, tiene una evaluación favorable de espermatozoides, el análisis espermático, una alta motilidad, un muy bajo porcentaje de anormalidades primarias y secundarias, ¿sí? Y el volumen y la concentración es apto, entonces podemos calificar al animal como potencialmente útil. El otro punto es evaluar su conducta. Quiere decir la capacidad de monta. Eso lo van a ver con detalle con el doctor para evaluar los sementales. Son varios criterios de selección, ¿sí? Y ya una vez que se ha seleccionado con los criterios a los sementales, ahora va a depender de la evaluación de la capacidad reproductiva de las hembras. Porque si una hembra tiene deficiencias por celos repetidos, porque tiene alta cantidad de muerte embrionaria, entonces el problema no es el semental, el problema son las hembras reproductoras o la hembra reproductora que presente esas anormalidades, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la fertilidad es la combinación del comportamiento, de la eficiencia que tengan por un lado los sementales y por otro lado las hembras. Continuamos con la siguiente. Bueno, aquí hay otras fotos más, ¿sí? Aquí la C, vean que son las gotas citoplásmicas. En la D hay un problema en el acrosoma, una malformación. La A es un espermatozoide normal. La F es una cabeza sin cola. Y la G es una cola enrollada. Pues son anormalidades que se detectan, en este caso es por fotografía,
de contraste de fases, no es por tinción. ¿Qué factores crean problemas o pueden afectar la espermatogénesis? Pues lo primero es la edad. Por lo tanto, si tenemos animales juveniles que se quiere introducir al rebaño reproductor, bueno, de entrada, aunque ese animal pudiera tener buen fenotipo, buen tipo, pues necesita alcanzar una edad y un peso, principalmente el peso apto para la reproducción, ¿sí? Si es puber, quiere decir que está iniciando la reproducción, que aunque sea posible que pueda preñar a una hembra, pues tiene bajas posibilidades de generar buenos indicadores de fertilidad, precisamente porque todavía está en proceso de iniciar su reproducción. Pero si es un animal maduro con el peso apto para su reproducción, ¿sí? Su conducta y su fenotipo apto, bueno, pues ese animal, ya una vez seleccionado, esperamos que tenga un buen desempeño reproductivo comparado con un puber o con un juvenil. La nutrición. En la nutrición hay algunos factores anabólicos hormonales, especialmente aquellos animales que por alguna razón, de manera equivocada, se someten a un proceso de engorde. Y varios métodos para hacer un engorde rápido es a través de implantes con hormonas, principalmente anabólicos, como la combinación de andrógenos. Pues este tratamiento de un animal así, que luego se quiera hacerlo funcionar como semental, pues ya lleva alteraciones metabólicas, ¿sí? Entonces, esto sería un problema. Otro, el gocipol es algo que se informó hace mucho tiempo. Es un derivado del procesamiento del algodón que se usaba mucho en Estados Unidos para alimentar al ganado, pero tiene sustancias, como yo les dije hace un rato, de efecto hormonal, similar a un anabólico hormonal. Entonces, el hecho que se le coloquen aditivos para la engorda o alimento que tiene fitohormonas genera estos problemas. Pero por otro lado, aunque no tuvieran anabólicos, ya sea por consumo de forraje con fitohormonas o por algún tratamiento hormonal, si la dieta es baja en nutrimentos para los requerimientos que necesita ese animal reproductor, porque de acuerdo a los requerimientos de un semental, pues hay valores que se le debe proporcionar de proteína, ¿sí? De extracto etéreo, de vitaminas y de minerales. Entre los minerales más importantes está el zinc. Y entre algunos otros aditivos que se les puede proporcionar, pues es por ejemplo la vitamina E, que son antioxidantes. Por lo tanto, una dieta adecuada en proteína, energía y fibra, ante todo en los rumiantes, bien balanceada para la condición fisiológica del animal y para su desempeño reproductivo, liberándolo de otros compuestos aditivos, pues esperamos que genere un buen comportamiento. Pero si no se le da una dieta adecuada bajo sus requerimientos, aunque el animal tenga el peso adecuado y el fenotipo adecuado, pues por la falta de nutrimentos importantes, no va a tener un buen desempeño reproductivo, ¿sí? Entonces, la dieta y la calidad de la dieta, ¿sí?, va a definir el comportamiento reproductivo del macho y también de la hembra. Dietas bajas en proteínas, dietas bajas en algunos minerales, en energía y en fibra, pues lo primero que se va a observar es una disminución de su capacidad espermatogénica y de su comportamiento reproductivo. La dieta es número uno. Por otro lado, claro que en lugares como aquí, en el trópico y subtrópico, como de Yucatán, Tabasco, Chiapas, pues hay épocas de mucha intensidad de temperatura, la época de secas. Pues tenemos periodos en los que la temperatura ambiental llega a los 39, 40 o 41 grados a la sombra. Por lo tanto, en esas épocas
de estrés por hipertermia, porque imagínense bajo qué situación se encuentra un animal cuyo temperatura fisiológica es de 36, 37 grados. Y la temperatura ambiental está en 39. Entonces tenemos que el animal en ese periodo, en esa estación del año, el exterior del animal tiene una temperatura mayor que la de su cuerpo. Entonces tiene problemas para disipar su calor. Bajo esas circunstancias, de esa temperatura elevada y una humedad relativa alta, 70-80% humedad, pues entonces genera un estrés por hipertermia y por alta humedad. Y por lo tanto, no todos los animales van a responder de una manera adecuada en la reproducción, porque están dirigiendo todos sus recursos energéticos y toda su fisiología para disipar calor. Bajo estas condiciones, pues se tienen que seleccionar las razas más aptas a estos climas y proporcionarle las condiciones de confort para que puedan disipar su calor. Y en este aspecto, pues se tiene el manejo, por ejemplo, de proporcionar bastante área de sombra. Y uno de los métodos que más se ha utilizado para darle ayuda al animal a que pueda superar estos periodos a veces extremos de clima, pues es incluir árboles para proveerles de sombra, disipar su calor dentro de los potreros. Y esto ya se ha trabajado abundantemente, que serían implementar sistemas silvopastoriles, donde la capacidad de carga de árboles en los potreros ayuda a que los animales, además de que puedan tener lugares de sombra y disipar mejor el calor, además si esos árboles son forrajeros, pues también se les proporciona alimento, refugio. ¿Sí? Y lo otro que son los contaminantes, porque hay herbicidas, era muy frecuente que en el control de los pastizales se utilizaran muchos herbicidas para el control de las malezas y así proteger al pastizal. Pero gran cantidad de los herbicidas que se usaban eran no biodegradables. Los más comunes que ya se dejaron de usar o no deberían de usarse, pues han sido los organoclorados como el DDT. Y hay otros que han surgido. Entonces, el control de las malezas, el aumento de la fertilidad de los pastizales o de los sistemas silvopastoriles debe ser muy cuidadoso para no utilizar estos herbicidas que producen disrupciones endocrinas, o sea, alteración del sistema endocrino. Y sabemos que la reproducción tiene una base o funciona a través de un proceso hormonal. De allí que por eso estudiaron ustedes el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. Entonces, el proceso reproductivo funciona bajo un eje hipotálamo-hipófisis-gónadas adecuado. Si a esto no le cuidamos el hecho que no tenga herbicidas que producen estas alteraciones hormonales, pues entonces, aunque la dieta sea la adecuada, aunque el peso del animal sea adecuado, aunque las condiciones en la pradera sean las adecuadas, pues al colocar este tipo de sustancias, todo se echa a perder. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante considerar muchos factores ambientales, por eso se llaman factores ambientales, que deben generar las mejores condiciones para que el ganado pueda tener el mejor desempeño reproductivo. Aquí hay una foto. Quiero mostrarles, por ejemplo, vamos a ver. El A y B son testículos normales y son cortes histológicos de los túbulos seminíferos. Vean ustedes en el A y en el B cómo cada túbulo seminífero tiene una capa bastante gruesa de células espermatogénicas. Pero si nos vamos, por ejemplo, hasta abajo, aquí en el cuadro E, vamos a ver que los túbulos seminíferos, este grosor del epitelio germinal, o sea, epitelio espermatogénico, está muy delgado, incoloro. Entonces las células espermatogénicas han sufrido una alteración grave. ¿Qué pasa con esta foto E? Pues la foto E tiene una severa deficiencia de vitamina A.
¿sí? Entonces tenemos aquí problemas muy fuertes con deficiencias tanto en vitaminas, vitamina A, vitamina, también zinc, aquí no aparece un efecto del zinc, pero sí, el efecto del zinc, una deficiencia en algunos minerales como estos también lesionan. Aquí solamente es para mostrar el problema de la vitamina A, de la ausencia o la deficiencia de vitamina A, entre tantos componentes que afectan una mala dieta. Y bueno, la conclusión a la que llegamos es que la espermatogénesis, como lo dice el texto, es una de las bases de la capacidad reproductiva del macho. Es un proceso muy complejo y sensible a la acción de factores principalmente externos, ambientales. Entenderla adecuadamente y saber cómo la pueden afectar otros factores es útil para el médico veterinario o el especialista en reproducción para que tenga buenos ganados con buenos desempeños reproductivos, los cuales se evalúan a través de los indicadores. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Chicas? Bueno. Creo que no. De mi parte no, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues entonces terminamos la sesión del día de hoy. Y el material se lo pueden pedir al doctor Roger para que tengan pues la información tal como la mostré aquí. Me despido de ustedes deseándoles que la pasen muy bien y si en algún momento hay alguna pregunta, con todo gusto puedo responderla, pero parece ser que no. Entonces, pues no hay otra cosa más que pues cuidarnos y vernos en otra sesión cuando así se requiera. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Gracias. Lindo fin. Gracias. Igualmente, que la pasen muy bien. Cuídense mucho.